Vamos a hablar ahora de un tipo de estudios epidemiológicos muy empleados en investigación, que son los estudios de cohortes. Si recordamos la clasificación de los estudios epidemiológicos, estamos hablando ahora de estudios que se llaman no experimentales u observacionales, es decir, donde la exposición no la pongo yo. Dentro de los observacionales, los analíticos, los más importantes son las cohortes y los casos y controles. Los estudios de cohortes lo que se basan es, cogen una población de gente sana, todos los individuos están sanos cuando empieza el estudio, y clasifican a la gente en función de su exposición, por lo que tendremos un grupo de expuestos y un grupo de no expuestos. Y se les sigue en el tiempo. El seguimiento es una de las características principales de las cohortes. Las cohortes tienen seguimiento. Y como tal, lo que permiten calcular es incidencia, es decir, cuántos desenlaces nuevos se desarrollan con el paso del tiempo. Las características básicas de las cohortes es que son estudios observacionales, es decir, yo no asigno la exposición la trae el paciente consigo. Son analíticos porque permiten estudiar relaciones de tipo causa-efecto. Son longitudinales porque tienen seguimiento y por tanto permiten calcular incidencia. Y son prospectivos, que quiere decir que cuando el estudio empieza quedan casos por ocurrir. El carácter prospectivo o retrospectivo lo que nos lo va a dar es cuando yo empiezo el estudio si quedan o no casos por ocurrir. Fijaos, si en una cohorte de 300 pacientes hay 120 fumadores y 180 que no fuman, y al cabo de 5 años aparecen 16 infartos en el grupo que fuma, 4 en el grupo que no fuma, cuando yo he empezado el estudio no había habido ningún infarto, sino que se han desarrollado después. Es por eso que es una cohorte prospectiva. En cambio, fijaos el siguiente estudio. En 2017 hacemos un estudio para recoger de un registro de 200 historias clínicas qué pacientes tomaron un antimalárico en el verano de 2014 y comparan cuántos hicieron toxicidad cutánea, alteraciones dermatológicas durante 2015. En el momento en el que yo empiezo el estudio es 2017, pero los casos que yo voy a considerar, los desenlaces que a mí me interesan, dejaron de ocurrir en 2015 y por tanto esto sería una cohorte retrospectiva, porque en el momento en el que yo empiezo el estudio ya no quedan más casos por ocurrir. Una característica básica de las cohortes es la multiefectividad. ¿Esto qué quiere decir? Imaginad que queremos hacer un estudio de cohortes en el que al inicio preguntamos a los participantes si fuman o no. Les seguimos durante 10 años y recogemos si desarrollan tumores, si se infartan, si sufren trombosis, si se infectan o si sufren fracturas. Es decir, a partir de una única exposición soy capaz de estudiar múltiples efectos, múltiples desenlaces. Esa es la multiefectividad de las cohortes, múltiples efectos derivados de una sola exposición. Ventajas de las cohortes. Son los adecuados para enfermedades frecuentes y exposiciones raras. Y tienen que ser enfermedades frecuentes porque para detectar una enfermedad rara tendría que seguir a mucha gente durante mucho tiempo. Valoran multiefectividad, respetan muy bien la secuencia temporal, es decir, primero la exposición y luego el desenlace, y permiten calcular incidencias porque tienen seguimiento. ¿Cuáles son los inconvenientes de las cohortes? No son eficientes para enfermedades raras, para eso mucho mejor los casos y controles. Suelen ser caros porque necesitan grandes tamaños muestrales y el principal problema de las cohortes son las pérdidas en el seguimiento. Si hay que seguir a gente, probablemente la gente a lo largo del tiempo se va a cansar, va a dejar el estudio y eso va a sesgar los resultados. Principal problema de las cohortes, las pérdidas en el seguimiento. La medida de asociación que yo puedo calcular en un estudio de cohortes es el riesgo relativo. Si a mí me permite calcular incidencias, yo puedo hacer un cociente de incidencias, que es un riesgo relativo. La cohorte que os ponía antes, 300 pacientes, 120 fuman, 180 no fuman. Al cabo de 5 años, 16 infartos en un grupo, 4 infartos en el otro. ¿Cuál sería la incidencia de infarto en el grupo de gente que fuma? De 120, 16 infartos, 0,13. Incidencia acumulada de infarto en el grupo fumadores. Y en el grupo de gente que no fuma, 4 infartos de 180. Incidencia acumulada en el grupo no fumadores, 0,02. Riesgo relativo es un cociente de incidencias. Fumadores partido de no fumadores. 6,5. ¿Qué quiere decir? 6,5 veces más riesgo de infarto en el grupo de gente que fuma comparado con no fumar.